¿Cuál fue tu impresión de Hábitat? ¿Cuáles son aquellos vacíos? ¿Cuáles son aquellos desafíos que se plantean? ¿Y cómo hacemos la bajada desde la academia, desde el rol que cumplen ustedes en el INVI de la FAU, de la Universidad de Chile, en este tema? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que de Hábitat 3 es difícil hablar cuando uno perdió 6 horas en entrar, digamos, ¿ah? Entonces, bueno, y con un sol bastante más intenso que el que tenemos hoy día en Santiago. Pero yo diría que, digamos, el formato, ¿cierto?, de estas grandes cumbres, claro, yo diría que van en muchos casos desvirtuándose algunos aspectos en el tiempo, en la medida que, claro, que efectivamente cuando uno mira el proceso preparativo, ¿cierto?, para Hábitat 3, a diferencia de lo que ocurrió con Estambul, ¿ya? Fue un proceso bastante más a puertas cerradas de lo que ocurrió en la década de los 90. ¿Ya? O sea, el proceso preparativo de Estambul, en el caso chileno, comenzó 1 año y medio antes aproximadamente, con un conjunto de reuniones, convocatorias, etcétera. Y si bien en el caso chileno, ¿cierto?, se aprovecha la contingencia del trabajo que se desarrolló en el marco de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, sin duda que parece un esfuerzo importante pero insuficiente respecto de los avances que necesitamos, ¿cierto?, en las propias declaraciones que hacemos respecto de cómo se produce, ¿cierto?, la construcción de ciudad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que probablemente la diversidad de actores, ¿cierto?, se empieza a diluir, y más bien lo que ocurre es la presencia de intereses, ¿cierto?, que están involucrados, más que efectivamente la lógica de la actoría social, ¿ya? De hecho, nos echamos de menos en este debate de hoy, ¿cierto?, a algún representante de los movimientos sociales, digamos, ¿ya? O sea, se apela probablemente a que hay ciertos intermediarios que pueden representar esos intereses, ¿cierto?, pero esos temas, digamos, no están incorporados en el debate post-Hábitat 3, y probablemente porque en el propio Hábitat 3 esa no fue una temática que estuvo fuertemente instalada, ¿ya? Ahora, yo diría sí que este tipo de conferencias permiten generar ciertas condiciones, podríamos decir, y también ciertos momentos para efectivamente sentarnos a discutir, ¿cierto?, respecto de los temas que a todos los que estamos aquí nos convocan, ¿ya? Y en ese sentido yo diría que si bien hay ciertos atisbos, ¿cierto?, en el documento, ¿cierto?, de acuerdos de Hábitat 3, claro, efectivamente son declaraciones probablemente de orden bastante general, no necesariamente se logra leer, ¿cierto?, un proceso acumulativo a partir de ya los 40 años, ¿cierto?, desde Vancouver, ¿ya? Pero al menos, ¿cierto?, yo creo que en la contingencia nacional nos puede ayudar a pensar algunos temas. Y desde ese punto de vista, yo creo que una gran pregunta, ¿cierto?, que uno le puede hacer a nuestra política pública a partir de un inciso que puede ser bastante menor en el documento, ¿ya?, pero que creo que nos ayuda a pensar de dónde estamos parados respecto de qué es nuestra política pública, ¿ya? Y que tiene que ver con esta idea de los imaginarios que están en torno a las ciudades y los asentamientos humanos, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta que nuestra política pública ha estado fuertemente centrado en la mera solución de problemas, ¿cierto?, y muy poca reflexión respecto de para dónde vamos, ¿ya? O sea, hoy día sabemos que tenemos una serie de divisiones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos una serie de programas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos un conjunto de profesionales que están alineados en esa dirección, ¿cierto? Pero cuando instalamos la pregunta, ¿qué esperamos, ¿cierto?, de nuestras ciudades al 2030, al 2040, al 2050, ¿cierto? Más bien hay declaraciones muy gruesas, ¿cierto?, respecto de aquello, y es precisamente porque como sociedad, ¿cierto?, creo que no hemos tenido los suficientes espacios, ¿cierto?, respecto de cómo pensamos, ¿cierto?, las ciudades que queremos, los territorios que queremos, ¿cierto?, cómo queremos vivir, ¿cierto?, en nuestras ciudades, etcétera, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, creo que las universidades, y estando completamente con lo que señalaba Margarita respecto de cuáles son
las funciones que deben cumplir las universidades, creo que las universidades debemos recuperar también el rol cuestionador, ¿cierto? No solamente de la política pública, para que el Ministerio de Urbanismo, ¿cierto?, no se asuste respecto de lo que hacen las universidades, sino que de la sociedad en su conjunto, ¿ya? En donde el Estado, ¿cierto?, y las políticas públicas efectivamente contribuyen a eso, pero creo que las universidades debemos recuperar, ¿cierto?, nuestro rol social en la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, claro, ¿ya?, esta idea de tenemos que seguir produciendo investigación pura, como se denomina, ¿cierto?, pero creo que tenemos que avanzar sustantivamente también en una investigación que esté al servicio de los desafíos que el país requiere, ¿ya? Y en ese sentido, creo que una forma en que la universidad puede avanzar en esa dirección, ¿cierto?, es efectivamente articulándose con un sinnúmero de actores, y en ese caso nosotros como Instituto de la Vivienda asumimos la posición de que en nuestro caso, ¿ya?, no quiere decir que la universidad tenga que ir en esa dirección, pero en nuestro caso, nuestro aporte creo que está fuertemente en vincularnos con la sociedad civil y particularmente con las comunidades, ¿cierto?, más que los grandes movimientos, probablemente con las comunidades que desarrollan un conjunto de iniciativas que en muchos casos son bastante relevantes, bastante potentes, ¿ya?, pero que se invisibilizan y que pueden ser efectivamente contribuciones, ¿cierto?, importantes respecto de esta idea que mencionaba, hacia dónde vamos, cómo queremos vivir, cuál es la sociedad en la cual nos queremos integrar, a qué sociedad queremos contribuir, etcétera, ¿ya? Porque creo que esa es una vinculación que en nuestro caso entendemos que es una vinculación virtuosa, ¿cierto?, no en términos de actuar en términos de vocería de las comunidades, no en términos de actuar como traductores de los intereses de las comunidades, sino que efectivamente establecer instancias de colaboración, de co-creación, ¿cierto?, de co-construcción con esas comunidades, para efectos de que efectivamente esas comunidades puedan entrar, ¿cierto?, en una discusión mucho más horizontal, ¿ya?, con estas cosas que se señalaban positivamente en el panel anterior, pero claro, aparece muy bonito declarado, ¿cierto?, que aquí tenemos que articular, ¿no es cierto?, que tenemos que integrarnos, ¿ya?, pero efectivamente hay unos que se pueden integrar mejor que otros por las condiciones estructurales que existen, ¿ya? Entonces, creo que en esa lógica, ¿cierto?, nosotros nos involucramos y creo que de esa manera también podemos avanzar en la medida, ¿cierto?, que también nosotros declaramos que un gran desafío que tiene la política pública, ¿cierto?, a partir de las reflexiones que nos ofrece Hábitat 3, tiene que ver con resolver las desigualdades territoriales, ¿ya? Y en ese contexto, ¿cierto?, la universidad, y en este caso el proyecto que nosotros promovemos, ¿cierto?, desde el Instituto de la Vivienda, que nos busca ser hegemónico, no es que la universidad tiene que hacer esto, ¿cierto?, pero dentro de las posibilidades que la universidad ofrece, creemos que ese es un camino posible, ¿ya? Tiene que ver con efectivamente aportar a políticas públicas que cumplan efectivamente un rol de redistribución, ¿cierto? ¿Ya? Y que efectivamente avancen a que la ciudad efectivamente disponga, ¿cierto?, de mecanismos efectivos que incrementen, ¿cierto?, la inclusión, que incrementen la participación, ¿cierto?, que incorporen más actores y más diversos actores, ¿cierto?, a la discusión. Porque en la medida, ¿cierto?, que si entendemos también que la ciudad es algo que se construye socialmente, ¿ya?, y por lo tanto en ese proceso de construcción social tenemos que abrir las posibilidades a que una mayor cantidad de actores se incorporen, ¿cierto?, tenemos que generar condiciones para aquello, ¿ya? Y en eso, ¿ya?, también dejar muy en claro que en ese proceso de producción de ciudad no quiere decir que los privados no participen, ¿ya?, no quiere decir que no tenga que haber articulación público-privado, pero efectivamente las condiciones de articulación, ¿cierto?, tienen que modificarse positivamente para que hayan otros temas, otros actores, ¿cierto?, otros intereses, ¿cierto?, en esa discusión, ¿ya? Y dos elementos que me parece que son relevantes de instalar y que creo que sí es importante de mirar las conferencias de Hábitat, es que como están pensadas a 20 años, ¿cierto?, es cómo articulamos, ¿cierto?, esta discusión con procesos de más largo plazo que están ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Por una parte, el proceso de descentralización, ¿cierto?, más allá de que llevamos 20 años hablando de descentralización y todavía no ocurre y no nos ponemos de acuerdo, ¿ya?, pero de una u otra manera probablemente hoy día hay condiciones más favorables para que avancemos
tímidamente a la chilena, ¿cierto?, hacia un proceso de descentralización, pero probablemente vamos a tener de alguna manera instancias, ¿cierto?, de transferencia de competencias a las regiones, y creo que en ese marco, ¿cierto?, se abre también toda una discusión respecto de cómo el mundo de las universidades también se abre a una articulación entre universidades y política pública en las regiones, digamos. O sea, ¿qué rol le otorgamos a las universidades regionales? ¿Ya? Y en eso creo que es muy importante, ¿cierto?, establecer otro tipo de acuerdo, ¿cierto? Hoy día tenemos el convenio de universidad en el marco de la reforma urbana, ¿cierto?, que involucra solo a la Chile y a la Católica, con montos absolutamente insuficientes, ¿cierto? Pero probablemente uno tiene que pensar en términos de cómo le damos contenido a esto, de pensar una relación distinta entre la política pública y las universidades. Y el otro, ¿cierto?, tiene que ver también probablemente en pensar un soporte distinto a esta relación, a propósito de lo que tú mismo decías, Pablo, que es también esta promesa, ¿cierto?, de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, cómo el Ministerio de Ciencia y Tecnología también puede ser un soporte para generar una relación más virtuosa, ¿cierto?, entre la política pública y los centros académicos universitarios u otros, ¿cierto?, como los que hoy día existen en el país. Entonces creo que ahí hay una discusión muy importante que dar. En ese sentido yo diría Hábitat 3, la nueva agenda urbana, creo que son indicaciones muy gruesas, ¿cierto?, pero que tenemos que aprovecharlas para generar una discusión contingente en las particularidades que tiene nuestro país y los desafíos, ¿cierto?, que tenemos como sociedad respecto de los temas, ¿cierto?, que están instalados en la agenda de Hábitat. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que es importante también aprender de ciertos ejercicios o de ciertas experiencias que se han implementado en el tiempo y que no hemos sido capaces tal vez de traducir ese conocimiento en política, etc. Yo me acuerdo cuando tú hablas del rol de la universidad para articular una distinta forma de vincularse con la sociedad civil, particularmente con las comunidades, lo que hicieron ustedes como INVI con el Observatorio de la Reconstrucción. Que yo, claro, pese a las tensiones que teníamos, ¿verdad?, porque yo estaba en ese entonces en el ministerio y fue una cierta capacidad de no solamente levantar la voz de los que no tenían voz, sino que hacer un contrapeso también técnico, un contrapeso institucional que permitía ir evaluando, midiendo, incomodando, pero incomodando desde una perspectiva constructiva, digamos. Y yo creo que lo que es importante es que eso no quede simplemente como una bonita experiencia, sino que cómo podemos instalarlo como una forma de hacer no solamente academia, sino que también política pública. Yo creo que ahí es donde de repente la contingencia nos agarra y no podemos recoger qué fue esa experiencia, pero claramente hay un ejemplo absolutamente visible, como también lo hizo Sur también en el Maule, de articulación y generar plataformas para que la sociedad civil no solamente participe, sino que agregue valor a estos procesos. Roberto, el Observatorio de Ciudades me tocó también años luz atrás participar en su articulación y originalmente era una plataforma académica para orientar la toma de actores públicos y privados en el territorio. ¿Qué es el Observatorio de Ciudades hoy y cómo se enfrenta desde una institucionalidad como la de OCUC los temas que estamos hablando hoy, no solamente las carencias y desafíos planteados en la nueva agenda urbana, sino que también lo que tal vez nos interesa más a nosotros es cómo bajamos a la realidad chilena y en una realidad que ya estamos adentrándonos al segundo cuarto del siglo XXI? Roberto. Sí, bueno, como tú sabes, el observatorio nace como una manera de relacionarse con el Estado y tener impacto en las políticas públicas. A mí me gustaría partir esta mirada